Muy bien, tropa, bienvenidos una vez más a la Tropa Bursátil. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los 5 mercados más importantes y que podemos operar en el mundo del trading, que vienen siendo el mundo de las acciones, de divisas o forex, el mundo de las criptos, ETFs y índices. Así que venga, vamos a descubrir qué son. Muy bien, antes de nada, recordaos que si estáis empezando es recomendable empezar por mercados como Forex, ya que vienen siendo mercados más lineales, más estándares, con tendencias mucho más claras, con roturas de tendencia más claras y es más fácil de interpretar el precio. También es recomendable que nos analicemos a nosotros mismos y veamos cuál es nuestro capital, cuál es nuestra tolerancia al riesgo, cuál es nuestra capacidad de tiempo que queremos involucrar delante de las pantallas. Todo esto lo tenemos que poner en una olla o algo y ver realmente hacia qué mercado tenemos que dirigirnos al principio si no tenemos el capital suficiente para abarcarlos todos. Muy bien, vamos a hablar primeramente del Forex, que es el mercado con más capital en líquido. En líquido nos referimos a cuando nosotros podemos coger nuestro broker y retirar nuestro dinero al momento y los trámites que tarden en llegar a nuestro banco. Pero vamos, que de un día para otro podemos coger nuestro dinero del Forex y irnos a comprar una manzana, por ejemplo. Es un mercado que está abierto las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Abre el domingo a las 11 de la mañana, dependiendo de qué país estemos, lo va a hacer un poquito antes, un poquito más tarde, pero cuestión que abre el domingo a las 11 de la mañana y así está abierto 24 horas hasta el viernes, ¿de acuerdo? Al estar abierto mucho más tiempo que, por ejemplo, las acciones, nos permite ver en el gráfico más patrones, esos patrones que a nosotros nos van a servir para poder distinguir si queremos operar o no queremos operarlo. Y eso va a ser como una bola y nos va a dar muchísimas más oportunidades de entrada en el mercado. Hay 8 monedas que destacan por encima de las demás y que son las que tenemos que tener más en cuenta en nuestra operativa de trading, ya que son las más importantes. Estas monedas son el dólar canadiense, el euro, la libra, el franco suizo, el yen japonés, el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda. Estos pares, estas monedas, hacen combinaciones y al final acaban haciendo unas 28 combinaciones. Esas 28 combinaciones, como podrían ser el euro USD o el GBP JPY, son las combinaciones que tenemos que mirar más, ya que van a ser las más importantes y las más relevantes. Todos estos pares se mueven básicamente por la oferta y la demanda. Cuando una moneda tiene más demanda que la otra, involuntariamente sube, ¿vale? El euro, si tiene más demanda, cuando lo cambies con dólares, pues va a costar más o menos. Si el dólar aumenta su demanda, involuntariamente, si estamos en una combinación de euro-dólar, pues va a bajar, dado que el euro estará perdiendo valor en contra del dólar. Aparte de estas 28 combinaciones y de estas 8 monedas importantes, tenemos diferentes monedas, ¿vale? Yo, en mi opinión y en mi caso, lo que hago es coger todas las opciones que me da mi broker y operarlas, punto. Antes no, antes solo cogía las 28, pero ahora que ya llevo un poquito más de tralla y tengo un poquito más de manejo con las pantallas y con las plataformas, lo que hago es cogerme todo lo que el broker me puede ofrecer y operarlo, porque ya que me lo ofrece, pues lo opero. Entonces podemos decir que el mercado Forex es un mercado ideal para si estamos empezando a operarlo y a comprender cómo van las cosas, dado que hay muchísima más claridad, como hemos mencionado anteriormente. Muy bien, vamos con las acciones. En el caso de las acciones hay muchísimas más combinaciones que en el mercado de divisas. ¿Vale? Hay muchísimas más empresas que cotizan en bolsa. Estas acciones se pueden operar en un horario limitado, no es como el Forex que podemos ir comprando durante 24 horas, ¿de acuerdo? Sino que aquí lo que tenemos es un horario que va a ir de 8 a 9 de la mañana a 3 a 4 de la tarde. Ese va a ser nuestro tiempo en el cual podemos operar los gráficos. Entre jornada y jornada es normal que en la gráfica aparezcan gaps, que son saltos donde no hay velitas o el gráfico salta de repente. Esto es causa de cuando, por ejemplo, diferentes inversores dejan órdenes pendientes al mercado y entonces cuando el mercado abre a las 8 o las 9, ¡pum!, se provoca un gap, ¿vale? De repente el precio pasa de 0,38 a ¡pum!, 0,40 y eso es un gap, ¿de acuerdo? Eso en Forex no pasa porque hay muchísimo más volumen
y hay 24 horas de continuidad del mercado. Yo recomiendo en el mercado de las acciones centrarnos en las acciones también que tienen más líquido y las acciones que no están sobrevaloradas, por ejemplo, que van acorde a su nivel de empresa, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si operamos algo que está sobreoperado, quiero decir que el valor de la acción ha superado todos los límites, que realmente es pura especulación, en el momento que el mercado tenga un pequeño retroceso o una pequeña depresión, esa empresa no podrá recuperar el precio de su acción y tú lo habrás comprado aquí arriba y en el momento que baje no podrá recuperarse. En cambio, si estás comprando, por ejemplo, una empresa con mucha solera, como por ejemplo podría ser Facebook, como podría ser Google, esas empresas que tienen muchísimo líquido, cuando hay una pequeña depresión del mercado en general, como por ejemplo la pandemia, ese precio lo recuperan en un momento, ¿no? Muy bien, ahora vamos a estar hablando sobre los índices, que los índices los pongo aquí al lado de las acciones porque básicamente son conjuntos de acciones de diferentes empresas, conjuntos de precios de diferentes empresas y que forman una gráfica, ¿de acuerdo? Tenemos índices muy importantes como podría ser el DAX o el S&P 500, que son índices de empresas muy potentes. Por ejemplo, el S&P 500 son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Quieras o no, ese gráfico va a ir bien, dado que las mejores empresas del mundo, no todas, pero una gran mayoría son estadounidenses. Se dice que aproximadamente durante más de 100 años, el mercado de Estados Unidos de acciones no ha bajado en ningún año, exceptuando uno o dos que ha bajado un 3 o un 4%. Eso es muy bueno y realmente muy diferente al mercado español. Este mercado a veces tiene depresiones y cuando tiene esas depresiones, los inversores más potentes, ¿qué hacen? Retirar su dinero y ponerlo en algún sitio neutro, ¿no? Esos sitios neutros, cuando los índices tienen depresiones, acostumbran a tener una pequeña subida. Esos mercados serían el oro, por ejemplo, serían el yen japonés, el franco suizo y ahora actualmente algunas que otras criptos. Si vamos al mercado y vemos pequeñas depresiones y después nos pasamos a gráficos de oro, por ejemplo, podremos observar que cuando hay una pequeña bajada en los índices, involuntariamente el oro sube un poquito. Muy bien, seguimos hilando el hilo porque pasamos de acciones a índices y ahora a ETFs. ¿Qué son? Básicamente son fondos de inversión que están invirtiendo, por ejemplo, en S&P 500, ¿vale? El QQQ es un ETF, es un fondo de inversión que básicamente opera el S&P 500 y su gráfica es muy parecida a la suya. Son fondos que están indexados en bolsa y que podemos operarlos, que podemos ver su gráfica y operar en ellos. Os voy a dejar por abajo en la descripción diferentes plataformas donde podemos estar buscando estos ETFs. Yo personalmente no soy ningún experto, dado que no tengo muchísimo capital. Así es la vida, poco a poco. Pero igualmente, si ahora mismo alguien me está viendo que tiene mucho capital, pues os voy a dejar abajo un pequeño enlace de una página web donde podéis buscar los fondos de inversión a través de qué es lo que están operando y a qué mercados se focalizan. Es bastante útil, la verdad. Muy bien, vamos a terminar el vídeo, vamos a ver las criptos. Las criptos realmente no las voy a estar explicando hoy al detalle, dado que he hecho un boom impresionante y hay muchísima información por internet y tenemos muchísimas cosas a explicar. Pero un pequeño resumen y una cosa que tenemos que tener muy clara es que el mercado de criptos tiene muchísima volatilidad y eso es debido a que mucha gente que lo está operando no tiene la experiencia suficiente. Entonces, o deja correr más una operación, o cuando el mercado retrocede no resiste el hecho de está retrocediendo, no piensa que está retrocediendo, se piensa que se está desplomando y por eso provoca que en el mercado de cripto haya tanta volatilidad. Es un mercado que en un principio yo no lo tengo muy controlado, pero que poco a poco he ido viendo. Y realmente cuando tú lo operas, al menos yo cuando yo lo opero, que vengo de un mercado de Forex, me doy cuenta que es más sencillo operarlo. En el hecho de que cuando pasa algo, cuando rompen un nivel diario, por ejemplo, al romperlo, si lo rompen, ¡pum! Ya está, no vuelven para atrás. En cambio, en Forex es posible que rompan un nivel diario y que se vuelvan a meter. Entonces, es un mercado que, para empezar, no lo recomiendo porque no hay historial, no podemos ver dónde está el precio, no podemos ver qué niveles diarios son muy potentes, qué niveles diarios no son muy potentes, pero que si llevamos un tiempo en todo esto, es un mercado donde deberíamos poner un poco más de atención, dado que nos puede dar muchas rentabilidades y de verdad que muy buenas, porque como he dicho,
Es un mercado muy volátil y que en el momento que algo se rompe, lo revienta. Os voy a dejar también por aquí abajo un pequeño enlace donde podemos encontrar todas las monedas que hay en el mercado de criptos. Muy bien, familia, antes de despedirme, un resumen muy rapidito. El Forex, el mercado en el cual nos tenemos que focalizar si queremos aprender a hacer trading, dado que el precio es mucho más estable y podemos hacer una estrategia mecánica a lo largo del tiempo. Las acciones, los índices y los ETFs son para personas que tienen muchísimo más capital, dado que no dan muchísima volatilidad, pero a lo largo de un año, por ejemplo, nos dan buenas rentabilidades y con bajo riesgo. Y para finalizar, como ya he comentado hace un momentito, las criptos. Si tenemos un poquito de experiencia, es un buen mercado para operarlo, para testearlo, pero de momento, al menos en mi caso, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo mecánico y hacerlo progresivo a lo largo del tiempo. Así que nada, familia, ahora sí me despido. Espero que este vídeo os haya aportado el suficiente conocimiento. Cualquier cosa me lo dejáis por los comentarios y nada, recordad suscribiros, dale like y nos vemos en próximos vídeos. Venga, chao, chao.